Sean bienvenidos a la tercera parte de este video. Como un pequeño repaso de los tipos de direcciones IPv4, hayamos visto que había un esquema de clasificación en el cual teníamos las que eran públicos y privados. Luego está también la clasificación que es con clase, como está en este esquema, y las que son sin clase. En el caso de las direcciones IP dentro de una red pueden ser asignadas de manera estática o dinámica. De forma estática sería que el usuario o el técnico de red o el ingeniero en todo caso configure de forma manual la IP en los dispositivos o interfaces. En cambio el dinámico sería asignado por un servidor de DHCP, tema que vamos a estar viendo cómo funciona más adelante. Lo referente a direccionamiento IP con clase sin clase, se tiene que hace unos años se creó lo que era un direccionamiento sin clase, lo cual se conoce por la sigla CIDR, que se pronuncia CIDR. La asignación con clases de direcciones IPv4 era muy ineficaz porque permitía que los prefijos de red sean de /8, 16 o 24. Eso como problemática trae que las redes sean de un tamaño muy grande. Pero luego en 1993 la IETF creó un nuevo conjunto de estándares que ya permitió que se pueda ajustar el tamaño del prefijo de red, para lo cual, digamos en este caso, se tuvieron esas clases A, B y C, pero seguido a eso ya se logró que haya una, digamos, liberación de esa parte para optimizar el uso de las direcciones IPv4. Lo referente a las direcciones IP, la IANA, que sería la autoridad en asignar los números de Internet, es la que se encarga de administrar las direcciones IPv4 y IPv6 a nivel global. A nivel continental hay otra vez unos entes que se encargan de controlar la asignación de las direcciones IP, que son los registros regionales de Internet o RIR, como podemos ver aquí en la presentación. Los RIR que están a nivel global son el AFRINIC para África, APNIC que sería para Asia Pacífico, ARIN que sería Norteamérica, LACNIC que es Latinoamérica y Caribe, y el RIPE NCC que es para Europa, Medio Oriente y Asia Central. En este apartado ya entramos en lo que es la parte importante de esta unidad, lo que respecta a división de redes IPv4 en sus redes. Para realizar esto, el beneficio que vino del tema de tener direcciones IP sin clase permitió que se optimizara un poco más el uso de las direcciones IP, pero para realizar la división de sus redes hay dos técnicas. La primera, que es un poco más antigua, se denomina método tradicional, que tiene como característica que en base a la red con mayor cantidad de hosts se determina la máscara de su red óptima para ese caso, pero las demás subredes, aunque tengan una cantidad considerablemente inferior, van a mantener ese mismo tamaño de máscara. Mientras que el método BLSM, que es de máscara de subred de longitud variable, tiene como características que las subredes no necesariamente van a tener la misma máscara de subred, sino que puede ser menor o mayor acorde a la cantidad de hosts que tiene o que podrá tener. Vamos a estar viendo dos ejemplos de cómo son estos casos. Supongamos que tenemos esta pequeña red donde hay una subred en una interfaz del switch que es del lado de PC1. Esta sería una subred 1 y luego esto de aquí sería una subred 2. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si la máscara es 25, por ejemplo, en este caso, la primera IP, que es esta, se va a utilizar para dirección de red. Luego, la primera dirección de host utilizable en este punto, que sería el 192.168.1.1, se puede utilizar para el gateway predeterminado en esta sección. Desde el 192.168.1.2 hasta el 100.26
se puede usar como IPs para host, y el último, que sería el 127, se usa como broadcast para esta segunda subred que empieza desde el 128 y va hasta el 255. Este 128 va a ser la dirección de red, en este caso, en esta sección. La IP del gateway aquí en esta interfaz sería la 129, y desde la 130 hasta la 254 se podría usar para host. Luego, la última IP, que sería la 255, se va a estar usando para broadcast, como estamos viendo en esta sección de acá. Y para el caso anterior habíamos dicho que era 127, y el rango de host sería esto, pero esta primera IP siempre es aplicada a lo que es el gateway por norma, y como un orden, digamos, que se tiene a la hora de configurar y programar. Entonces, hablando ahora del ejemplo del método tradicional, se asigna la misma cantidad de direcciones a cada subred. Si todas las subredes tuvieran los mismos requisitos en cuanto a la cantidad de hosts, o en otras palabras de tamaño, estos serían adecuados, pero en el caso práctico, las subredes son distintas en dimensión, entonces no es un método muy eficaz y no es algo que se use muy a menudo. Entonces vamos a ver un caso práctico. Tenemos esta red de una pequeña empresa en el cual hay 5 departamentos que consideramos 5 pequeñas subredes, y luego las conexiones entre interfaces de router, que son 4 en total, como pueden ver, también se consideran como subredes. Son pequeñas subredes entre las interfaces. Entonces vamos a tener en este esquema 9 subredes posibles, y aquí vemos en esta tabla la cantidad de hosts que requiere cada uno. Estos enrutadores solamente requieren por conexión 2 direcciones IP, porque son configurables sus interfaces. Entonces a cada interfaz del router que se usa una dirección IPv4. Según la tabla vemos que soporte técnico tiene más cantidad de hosts. Entonces, al hacer el cálculo de la máscara de su red adecuada para esta topología por el método tradicional, nos vamos a enfocar netamente en esta sección de soporte técnico, que es la que tiene más cantidad de hosts. Si nosotros hacemos un cálculo para esto, ¿qué ocurre? Que si usamos el prefijo de red o máscara de su red /26, nosotros hiciéramos este cálculo en la calculadora, tendríamos que es 2 a la 32 menos 26, que sería 2 a la sexta. Eso da 64 IPs utilizables. Entonces, ¿qué pasa? De esas 64 IP, la primera y la última se van a usar para la dirección de red y de broadcast. Entonces, nos van a quedar 62 IP utilizables. Para el primer caso, que es 50, aquí nos va a sobrar 12. En este caso nos va a sobrar 20. Aquí nos va a sobrar casi 30. Aquí ya nos va a sobrar casi 40. Aquí nos va a sobrar 42 IP. Y aquí nos van a sobrar 60 IP. Es decir, que muchísimas direcciones IP vamos a estar perdiendo en estos enlaces de routers. Y esta es la distribución de las direcciones IP para cada departamento y enlace. Este sería el resultado de nuestra topología ya con las direcciones IP asignadas. Para lo que es enlace entre enrutadores, es una pérdida enorme de direcciones IPv4. Luego el método VLSM es un método nuevo respecto al tradicional. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que la máscara de su red o el prefijo de red se acomoda acorde a la cantidad de hosts en cada subred. No va a pasar lo mismo que el caso anterior, que todas las subredes tenían que tener sí o sí la máscara 26. En este caso va a ser eso algo que se puede cambiar. Si nosotros vemos como ejemplo el mismo caso anterior y hacemos este mismo ordenamiento de tabla, vemos que los departamentos, al igual que la cantidad de hosts, son iguales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este caso? Vamos a ver cuántos hosts hay en cada subred y vamos a buscar una máscara de subred adecuada
para cada uno de estos departamentos, es decir, que se analiza cada caso de forma individual sin buscar, como el caso anterior, la red con más hosts y solamente encontrar la máscara que cumpliera con el requisito de satisfacer a la red más grande y aplicarla de forma directa a las demás. Entonces, para soporte técnico, si hacemos el cálculo, debería de cumplirse que debería de satisfacer lo que es barra 26, para ventas también, para lo que es ingeniería también barra 26, para recursos humanos vemos que es barra 26, para dirección ejecutiva es barra 27. Dirección ejecutiva habíamos visto que tiene 20, entonces si usamos barra 27 serían 32 direcciones IP y 30 serían los hosts utilizables. Aquí en esta tabla vemos cómo es que se desglosa este uso de direcciones. Para lo que es el enlace entre interfaces de router, vemos que se usa barra 30. La barra 30 proporciona 4 direcciones IP, entonces dos de ellas se usan para dirección de red, que es la primera, y la última se usa para broadcast. Y luego quedan dos direcciones IP utilizables, las cuales son las justas y necesarias, es decir, una IP para una interfaz y la otra para la otra interfaz. Entonces con eso ya se satisface la cantidad de IP que se requiere en el enlace de enrutadores. Una vez que ya se tiene definido la máscara de su red para cada departamento, se procede a configurar, se carga esto. ¿Y qué es lo importante a tener en cuenta aquí? Que si usted hace esta configuración de cero en alguna empresa, o si está en una empresa y hay un poco de desorden, siempre lo importante es trabajar con una planilla de inventario en donde se registre cada subred qué rango de direcciones IP tiene con su correspondiente máscara, si las direcciones IP fueron usadas o están vacantes, y si están usadas qué equipo está usando, y tener todos esos datos a mano ante cualquier inconveniente. Estas fueron las fuentes consultadas para desarrollar la clase. Muchas gracias por su atención. Ante posibles dudas o consultas, estaremos aclarando esto en las secciones de foro y consultas de la plataforma de Educa. Pueden también escribirme en la sección de mensajería o escribirme un correo electrónico a jnmolinas@apol.una.py, o de todo caso estaremos con conexiones de videoconferencias por Google Meet en algún momento para tutoría y aclarar cualquier tipo de dudas. Desde ya muchas gracias y hasta una próxima.